Tarde, Señor, para pedirte tu sabiduría y suplicarte tu entendimiento, Señor. Queremos aprender más de ti, Sí, y en el análisis de la palabra podemos Sí, edificarnos mutuamente, Señor. Sí, Padre Tú Santo. sabes que no estamos con ninguna presunción o con ninguna actitud incorrecta, Señor. Sí, Señor. Sencillamente somos como niños, como aquellos, Señor, que se saben y se entienden necesitados, Señor. Y somos necesitados de tu palabra, de tu espíritu, de tu guianza. Y no solo nosotros, yo sé que también, Señor, los hermanos que van a escuchar este audio. Señor, tu palabra dice por el medio del apóstol Santiago que si alguno es falto de sabiduría, y yo creo, Señor, que tal vez él lo que quiso dar a entender era de que al final todos somos faltos de sabiduría, Sí, y que la necesitamos. Sí, Padre Tal vez Santo. él no quiso ser tan directo como yo lo estoy diciendo, Señor, pero la verdad es que si tú no nos das la sabiduría, ¿qué sería de nosotros? Sí, Señor. Y entendemos que la sabiduría viene por tu palabra, viene por tu espíritu, viene por el temor a ti, Señor. Sí, Padre Y Santo. con temor y temblor nos sentamos a tus pies, Señor. Sí, Señor. Ayuda a mi hermano Víctor Ureña, a mi hermano Víctor Villalobos, a mi persona, Señor. Ayúdanos, Señor, a hablar un consejo sabio, entendido, claro, para la necesaria edificación de tu pueblo. Toma control de esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Qué gusto de verles a todos. Me alegra mucho poder nuevamente grabar estos reunioncitas que al final Sí. creo que nos edifican bastante. Amén. Hoy queremos tocar el tema sobre la importancia del estudio de la palabra. Y aunque hay mucho material por hablar, yo quiero empezar con una o dos preguntas. ¿Por qué es necesario estudiar la Biblia? ¿Por qué? No sé, alguno de los dos, Víctor. Sí. Bueno, lo primero es que usted dijo, ¿por qué es necesario? Estudiar la palabra de Dios. Y ya usted mismo se respondió. Porque usted dice, ¿por qué es necesario estudiar la palabra de Dios? Porque es la palabra de Dios. De todos los libros que existen en este mundo, no hay ningún libro que se compare con la palabra de Dios. Todos han sido escritos por autores humanos, aún aquellos que se consideran libros sagrados, como el Corán, un tal Tripitaka. Eso no lo he escuchado. Sí, son libros, los libros de Buda, los libros. Hay una serie de libros que se consideran sagrados, pero solo un libro se considera la palabra de Dios, y es la Biblia, que por cierto se compone de 66 libros, ¿verdad? Y que llama la atención que no fue escrito por una sola persona. Ahora vamos a aclarar todo lo de por quién fue escrito, sino que fue escrito por cerca de 40 personas. 40 personas en un periodo de aproximadamente 1500 años. Y lo que llama más la atención es que de tapa a tapa hay una unidad de pensamiento. No fue que fulano dijo una cosa y vino un apóstol, vino un profeta del Antiguo Testamento y dijo algo, y vino un apóstol y lo contradijo. No. Tiene una unidad, una armonía que solamente la bendita palabra de Dios la puede tener. Ahorita avanzamos en esos temas. Me interesa mucho. Ahora, Víctor Ureña, ¿por qué? Básicamente, ¿por qué usted cree que es importante estudiar la palabra? En el comienzo de mi vida, y para todos muy buenas, sean tardes o días a la hora que escuchen este audio, y que Dios les bendiga.
Creo que es importante estudiar la palabra porque es donde nosotros conocemos verdaderamente cómo podemos guiarnos hacia una buena relación con Dios. Creo que Dios no dejó un libro común y silvestre para que todos lo leyéramos, no dejó un Don Quijote de la Mancha, dejó un libro de verdad, un libro en el cual nosotros podemos enderezar nuestros caminos, nos damos cuenta cuando cometemos errores porque este libro que se le llama Sagrada Escritura es el consejo de Dios para nuestro corazón. Él es el que nos encamina a poder tomar decisiones en nuestras vidas con más sabiduría. Porque si fuera por la sabia sabiduría que tiene el ser humano, nosotros no leeríamos este libro. Y lo digo porque cuando tomé aquella decisión importante en mi vida de recibir a Cristo en mi corazón, yo no era una persona que leyera la Biblia para nada. Cuando empecé a leer la palabra, me empecé a dar cuenta que había muchas cosas en mi vida pasada que estaba siendo engañado por hombres. Y la Biblia viene y me demuestra eso, que estaba siendo engañado por hombres. Hay muchos textos que avalan, digámosle, lo que ustedes han dicho y tal vez déjenme ponerlo en perspectiva. Digámosle, del Antiguo Testamento, en el Salmo 119 se dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Por otro lado, yo me pongo a pensar, ¿qué será una vida como la de nosotros sin una guianza clara? ¿Qué oscuridad, sin saber de dónde venimos, sin saber de dónde nacimos, por qué nacimos, hacia dónde vamos? Digámosle, nada más imagínense por un momento que la Biblia no existe y que al final es según las tradiciones de los seres humanos y los inventos que venimos de no sé qué, el dios del trueno, dijo alguien, o venimos del otro, o venimos de un sapo, no sé. Nada más imagínense qué oscuridad más terrible, siendo que la Biblia realmente trae la claridad. Pero entre todas las cosas que creo yo que nos da la razón del por cual debemos, Jesús la dio. Jesús les dijo a los fariseos y a la gente que estaba en ese entonces en San Juan 5:39, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces yo cuando pienso para los hermanos y para nosotros, sí, para conocer todo el asunto magno de la creación y todo es importante y todo lo que podemos ir hablando, porque la idea de estas discusiones o enseñanzas es que vayamos encaminándonos hacia cómo estudiar la Biblia. Ahorita estamos hablando en la importancia de, y más adelante queremos ir dando algunos consejos, tal vez para que, y esto que decía Víctor, que nos ponía en perspectiva de la cantidad de libros, de escritores, los idiomas en que fue escrito, los diferentes continentes donde se escribió, el hilo de pensamiento, el tema central de toda la Biblia, cosas de esas que vamos a ir poco a poco. Creo que la razón más justificable es porque es a través de ella que conocemos a Jesús. Amén. Y a través de ella tenemos la vida eterna. Sí. Son dos razones claras. En ella nos parece que encontramos la vida eterna, pero no solo eso. Esa vida eterna está enfocada en la persona de Jesucristo. Sin la Escritura no tendríamos conocimiento de Jesús. Estaríamos bajo los dogmas de cualquier otra iglesia. En caso de la iglesia tradicional, estaríamos en los dogmas que dicen una media verdad, pero aplican otras un montón de cosas. Mas en cambio, la Biblia nos revela a toda claridad quién es Jesús. Ahora, a esto quiero añadirle otra pregunta a ustedes para que nos ayuden. Si la Biblia es la palabra de Dios, como hemos dicho, y vemos que hay una razón de peso para escudriñar, ¿por qué la gente no la estudia? ¿Por qué la gente no la estudia? ¿Por qué no se escudriña? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Y habla, mucha gente anda buscando que Dios le hable. Pero en lugar de buscar la Biblia, buscan a un profeta, un adivino, un encantador, no sé. O un psicólogo. Buscan exactamente, en cualquier otra, pero no buscan lo que consideramos la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué consideran ustedes que la gente no la escudriña? Bueno, hay aspectos importantes, digamos, que uno a veces no entiende. Por ejemplo, si yo
no he nacido de nuevo, va a ser muy difícil de que yo busque el estudio de la palabra, porque yo no soy consciente de la importancia de la palabra. ¿Cómo hago yo para estudiar algo que no considero que es importante? Si usted pregunta en la calle acerca de la Biblia y quién escribió la Biblia, hay unos señores ahí, yo no sé, ya seguro se murieron. Además de que es muy antigua, ya son consejos muy obsoletos. Entonces, eso va a ser muy difícil. Pero una persona que nace de nuevo es muy distinta. Una persona que nace de nuevo sí siente deseos, si tiene un verdadero nacimiento, un nuevo nacimiento, perdón, si tiene un verdadero nuevo nacimiento, sí va a tener ese deseo. Que básicamente usted dice que la gente no la estudia porque sencillamente no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo, no tienen ningún interés por las cosas espirituales. No hay ese deseo por aprender de Dios, por tener una relación con Dios, por conocer a Dios. No tienen ningún interés. Y es más sencillo también sentarse y ver 4 horas o 5 horas televisión que estudiar la palabra de Dios. Hay personas que me han dicho a mí, no, yo un día me senté a tratar de estudiar y a mí me pasó. Hace muchísimos años quise leer la Biblia y además de que no entendí ni papa, digo, qué libro más aburrido. Nada más dije eso, ¿verdad? Sin saber lo grandiosa que es la palabra de Dios. Si se necesita el asistente por excelencia, que es el Espíritu de Dios. Se necesita. Okay. Sin el Espíritu. Ahora, Víctor Ureña, ¿por Mire, qué la gente no la estudia? Ya escuchamos a Víctor Villalobos, tengo que decir los apellidos, padre. Ahora... para no ser enredos. Sí. Ok. Es muy interesante, me gusta la apreciación que toma Víctor Villalobos acerca de por qué la gente no estudia la Biblia. Yo más bien creo, en mi opinión personal, y creo que Dios así me respalda también, igual que la de Víctor, la gente está muy conforme con lo que está escuchando. A la gente no le interesa leer un libro donde ya me hablaron de esto, y creen que ya con eso es suficiente. No importa de dónde viene, me hablaron de Cristo. Porque bien, conocemos bastantes personas, por lo menos yo en lo personal, que les gusta mucho estudiar la Biblia, pero no son nada, ni se han convertido tampoco. Sencillamente les gusta para discutirla, y para poner entre pecho todo lo que ellos creen que es, y no es así. Entonces sí hay gente que sin haberse convertido a la palabra, a Cristo, creen en sus propias ideas. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema para que muchos no lean la Biblia es la pereza. Y lamentablemente es, como dice la palabra, no os conforméis a este siglo, ¿verdad? Y si nosotros vemos estas palabras, aunque son muy cortitas, significan mucho. Porque si nosotros nos conformamos a lo que estamos escuchando, por ejemplo, lo que diga Víctor Villalobos, ya yo con eso me quedé, entonces ya, qué bueno, lo que dijo Víctor Villalobos, y ya me quedé ahí, entonces no leo la palabra porque Víctor Villalobos tiene la razón. O el pastor Henry viene y dice esto, y es lo mismo. O sea, siempre tenemos que tener ese cuidado. El escudriñar la palabra significa eso. ¿Por qué no la leen? Por pereza, porque la gente está muy conforme con lo que está recibiendo sin darse cuenta que muchas veces hasta se le está mintiendo. Bueno, hay algunas cosas que es bueno tal vez mencionar. Jesús una vez dijo ahí en San Juan 6, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, al ser esas palabras espirituales, es muy difícil que una mente carnal la entienda. Muy difícil. De hecho, Pablo mismo dice que le llame la atención. El natural no lo entiende, para él es locura. Para él es locura porque está en la carne, es natural, su mente es totalmente carnal. Entonces, aunque la lea, porque hay gente que la lee, yo conozco de ateos que la han leído y todo, sí. Resulta que el hecho de que la lean o la analicen desde una perspectiva humana no significa nada para ellos, sino nada más un libro, como dice, porque no han nacido de nuevo, porque no tienen la asistencia del Espíritu. Pero nos encontramos también con que tenemos una realidad que al ser la Biblia espiritual y nosotros somos carnales, entonces se desata una lucha. Y es más fácil para una persona sentarse 4 horas al televisor que 2 horas a leer la Biblia.
O media hora. Media hora. Aún más, hay algunos que la usan para dormir. De almohada. Ah, no, No, la usan para no, dormir. no, Bueno, para- es que cada vez que Leo la Biblia y me quedo me dormido. duermo. Sí, es un somnífero maravilloso para algunos. Entonces, ¿qué sucede? Pero ¿por qué se da eso? Porque somos carnal, tenemos una carne, la carne es débil, el espíritu está ahí deseando, pero cuando nacemos de nuevo el espíritu está deseoso, pero la carne sigue combatiendo. Ahí es donde Pablo dice que los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu. Y estos dos luchan para que no hagamos lo que quisiéramos. Pero Henry, yo Sí. te pregunto algo. Sí. Cuando vos naciste de nuevo, ¿sentiste ese gran deseo por leer la palabra o no lo sentiste? Sí, claro. Deseé, aunque me frustraba porque no la entendía. Sí, pero sí lo deseaba. Sí, claro. Pues eso es lo que le ocurre a todo nuevo. Sí, sí. Por eso, cuando una persona no desea, pero del todo no desea leer la palabra, digamos que fulano dijo, me Ni convertí. escucharla si quiero, Ni escucharla, sí. Fulano dijo, me convertí. Ay, ya acepté al Señor, vieras qué bendición. Pero si esa persona no desea la leche de la palabra, hay algo que no está bien. Ese es un punto interesante y tal vez, permítame retomarlo. Claro, porque retómelo. es muy interesante. Claro, Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz voz y me siguen. Exactamente, entonces, que una persona diga que es cristiano, pero no anhela la leche no adulterada, evidencia que de alguna manera o no ha nacido de nuevo, o sencillamente está más identificado a un sistema religioso que todo a Dios mismo. Sí. Porque debemos hacer una distinción. Sí, exacto. Digámosle, hay gente que está en congregaciones o en sistemas religiosos que son educados partiendo de ese sistema religioso, pero no tienen una vinculación directa con la palabra. Que reciben un catecismo, que reciben una capacitación, que reciben un discipulado, pero todo eso está externo a la palabra, no la palabra en sí. Y nada más lo que hacen es casi como adormecer la conciencia de ellos, y muchas veces los moldean. Digámosle, conozco de iglesias, sectas que los discipulan de una manera que uno dice, wow, pero no hay una lucha en ellos, porque ellos están siendo discipulados no por la palabra. Y aún así hay otro extremo ahí mismo, Ajá. Henry, y es el del gran conocedor de la palabra, el que tiene un gran conocimiento bíblico, porque yo he conocido personas que se saben la Biblia tapa a tapa y no han nacido de nuevo. Y yo tengo dos ejemplos muy claros. Uno de un testigo de Jehová que no ha nacido de nuevo y se sabe la Biblia. Y un día que fuimos a hacer una diligencia, iba preocupadísimo. ¡Ay! Y eso, no tenía paz en su corazón. Y yo tenía ganas de decirle tenga paz, pero como a mí no me gusta mucho esa frasecita, tenga paz, ¿verdad? Porque más bien se inquietan más las personas. Pierde más rápido. Sí, pero yo tuve, y él me recitaba a mí la Biblia. Y tengo otro ejemplo de un vecino que se sabe la Biblia de tapa a tapa, y un día le dije, ¿por qué usted no se congrega? La palabra dice en Hebreos 10:25, no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Y dice, no, yo dudo que eso se refiera a eso, a congregarse en una... Y dice, y a mis hijos les tengo prohibido que se congreguen, ¿verdad? Bueno, los hijos ni le cuento. Pero lo que le quiero decir, que hay personas que tienen un conocimiento, pero es un conocimiento puramente intelectual de la palabra. Porque no han entendido que las palabras del Señor son espíritu y vida. Sí, por eso hablo de que tienen que nacer de nuevo. Pero Henry, usted me habla de otras personas que están estudiando la Biblia y es real, eso es real. Pero ¿qué hacemos con estudiar la Biblia sin darle la bienvenida a la palabra de Dios? Sin darle la bienvenida en el corazón. No sé si me explico claro. con ustedes. Darle la bienvenida es
amar, atesorar eso que yo estoy estudiando. De hecho, Sí, claro. Jesús lo dijo muy claro cuando dijo, hay dos tipos de personas, los Ajá. que oyen las palabras y las hacen, Ajá. y los que la oyen y no las hacen. Sí, él Sí, que dice Santiago también. Sí, entonces ahí es donde yo creo que tal vez donde queremos conducir esto es en el arranque inicial. Sí. Lo que queremos es plantear una necesidad. Es tiempo de volver a la palabra. Amén. Hay una necesidad. Ahora, si usted es hijo de Dios y no tiene esa necesidad, yo le invito para, como dice Santiago, llore, clame, gima, pídale a Dios perdón, porque algo no está bien. Así es. Hay algo que no está bien. Es un niño que no quiere comer. Es un adulto que está enfermo, porque alguien que no quiera comer es porque está enfermo. Es porque Digamos, está enfermo. hace unos días mi esposa estuvo enfermita, Y no quería comer. no quería comer, yo estaba preocupado. Todo lo que comía, y yo estaba preocupado, y algo no anda bien. Sí. Ahora, si hay cristianos que no reciben, no anhelan la palabra, no están comiendo la palabra, son o niños enfermos o adultos con una terrible enfermedad espiritual. Exacto. ¿Por qué? O bien no son hijos de Dios. Que está el tercer concepto. No son. Aunque estén en una congregación, no son hijos de Dios. Son religiosos. Sí, porque los hijos de Dios escuchan las palabras Amén. de Dios. Dice la palabra en San Juan 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Una vez que él nos dice que debemos escudriñar la palabra, nos enseña cómo, hablándole a los judíos, en el tiempo de hoy nos está hablando a nosotros. Tenemos que escudriñar la palabra, porque si no, no podemos conocer la verdad. Si no, no nos podemos hacer libres. ¿Qué pasa? Que mucha gente, como lo decía Villalobos al principio, es de una manera religiosa que aprendió la palabra. Es de una manera religiosa. No tienen conocimiento de la misma porque no caminan en ella. Viene Henry también y nos dice: estudian la palabra y son hacedores, pero los otros estudian las palabras y hacen lo que hacían los fariseos en aquellos tiempos, ¿verdad? Que traspasaban toda la palabra a los demás para que los demás fueran los que hicieran las cosas por ellos. Ahora, el que es hijo de Dios no solo la practica, sino que la lleva a los que la necesitan. Ahí se nota una diferencia, ahí el por qué se debe de congregar y ahí el por qué se debe escudriñar la palabra. Okay. Hay algo importante para no irnos desviando de la temática, porque es muy importante, dígame. Sí. Ustedes están diciendo cosas muy importantes, pero yo quiero encarrilarlo hacia el interés mío, claro, o el interés que siento. Claro. Había un grupo de personas en ese texto que usted está leyendo, que ellos mismos se consideraban hijos de Abraham. Exactamente, sí, los judíos. Ellos mismos. Y Jesús les dice: si sois hijos de Abraham, ¿por qué mis palabras no encuentran cabida en ustedes? Exactamente. Y ya más adelante Jesús viene y les dice: ustedes son hijos de Satanás. Sí, exactamente. Y los golpeó de una manera que se quedaron así como ellos, y lo querían matar. Ahora, quiero retomar estas ideas para no perdernos de vista. ¿En qué sentido? En que si el Hijo de Dios tiene que buscar la palabra de Dios, y si no la está buscando, hermanos, algo no anda bien. Algo no anda bien, tiene que hacer un alto, tiene que llorar. Ya, yo quiero fortalecer esto con un testimonio. Yo sé lo que es pasar crisis en donde quiero leer la Biblia y no sé nada, se me bloqueó. No puedo leer. No, bloqueado, ya sea por problemas, por pensamientos, por ansiedades, por lo que fuera. Pero independientemente de eso, hay un lloro interno. No puedo dejar de... Es como cuando uno dice: añoro la congregación, o añoro la oración, aunque no lo ore, pero hay un añoro, un lloro, un gemir. Entonces, es lo mismo con la palabra. Esta gente creía que eran hijos de Abraham porque eran tradicionalmente del pueblo hebreo. Porque tenían apellido judío. Exactamente, pero Jesús claramente los desnuda y dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, escucharían mis palabras, pero mis palabras no encuentran cabida en ustedes. De ahí es donde viene la verdadera importancia de escudriñar, pastor, porque si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, o pastor Víctor también, si no escudriñamos la palabra, nosotros no nos estamos dando cuenta de todo esto que ha pasado. Nos estamos engañando cuando creemos que lo que nos dicen en el púlpito, ya eso es correcto.
sin nosotros tener a mano la palabra de Dios para estar verificando que efectivamente lo que estamos recibiendo nos está enseñando Biblia. Sí. Vea, Pedro nos dice en su primer libro, en el capítulo 2, versículo 2, nos dice, desead como niños. Vea, qué interesante. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, aquí no está refiriéndose que digamos que la salvación tiene un tamaño, ¿verdad? Correcto. Sino que la salvación... La vivencia de ella. Exactamente, que la salvación, digamos, uno va creciendo, digamos, uno va creciendo en gracia. A eso se refiere. Pero esto significa, porque yo quiero retomar lo que usted dijo, si uno no se alimenta de la palabra, digamos que uno sea creyente, yo no voy a irme a esos otros extremos, que uno sea creyente, una persona, y así tenemos muchos creyentes que únicamente se alimentan con la palabra que se da aquí en la iglesia, que se da cuando se congregan cada 8 días. Bueno, ahora estamos cada 8 días. Gracias a Dios. Sí, por lo menos. Pero hay personas que únicamente apenas como que tienen como decimos nosotros, un puntalito, un gallito, nada más, ¿verdad? Hay personas que realmente andan anémicas espiritualmente. ¿Por qué andan anémicas espiritualmente? Porque no se están alimentando bien. Y usted las ve siempre, ay hermano, ore por mí. A mí me hace gracia esta frase. Ay hermano, ore por mí, porque viera que me siento tan desanimado. Por favor. Si, digamos, yo entiendo que existen calamidades, que existen situaciones difíciles en las que uno necesita oración. Exacto. Pero, porque eso cualquiera, yo creo que todos anhelamos que otros oren por nosotros también, ¿verdad? Pero eso, de que todo el tiempo le pidamos a los demás que oren por nosotros, pero nosotros de ahí no tenemos interés en congregarnos, no tenemos interés en leer la palabra, no tenemos interés en orar. Yo no sé para qué vamos a orar por nosotros. O sea, la anemia espiritual tiene una causa fundamentalmente en no estar estudiando la palabra, no estarla meditando. Y tal vez lo que la audiencia y nosotros debemos meditar en esto. La palabra se vuelve la armadura de Dios para nosotros. Claro. De hecho, estamos en una guerra espiritual. Todo el día se vive una guerra espiritual. Y Pablo lo dice de una manera muy rica. Sométanse a Dios. Dice, someteos al Señor. Entonces, cuando habla del sometimiento, de buscar a Dios para que podamos resistir el día malo y después estar firmes cuando pase, habla de la armadura de Dios. Ahora, la palabra es armadura para el cristiano. Bien dice usted, un cristiano sin palabra es anémico. Un cristiano sin palabra no tiene cómo combatir contra los embates de la vida. Un cristiano sin palabra es un cristiano, se vuelve un bocado para el enemigo. Claro. Entonces, la palabra es la esencia fundamental de la vida cristiana. Dios sustenta todo por el poder de su palabra. Pastor, perdón, la palabra leche espiritual, porque yo sé que hay muchas personas que no tienen conocimiento del significado verdadero de esa palabra, simplemente oyen leche espiritual y se quedan asustados. La palabra leche espiritual es la palabra de Dios, eso es lo que se les comienza a dar desde el principio para que comiencen a entender qué significa verdaderamente Cristo en nuestras vidas. Pero lo hago como una contestación, un paréntesis, porque este programa, estos audios no van a llegar solamente a los creyentes, ¿verdad? Sino que le va a llegar a todas las personas que estén dispuestas a escuchar un mensaje de estos. Entonces sería bueno una aclaración. Hay algo que sí, partiendo de lo que usted dice, Víctor Ureña, y tal vez permítame ser un poco pragmático en esto, y disculpen, no quiero ser tan pragmático, pero quiero ilustrarlo. Cuando yo empecé en el Señor, no sabía nada. Me maravillaban mis maestros cuando hablaban de historia, hablaban de esto, se paseaban así en los libros de la Biblia y yo con la boca así como ¿Cómo qué pasó? ¿pero de dónde sacan esto? ¿De dónde?
Y me acuerdo que yo comencé en mi travesía a leer la Biblia, a leerla sin entender ni papa, sencillamente con una actitud de hambre. Y le voy a decir, Dios nunca me defraudó. Más bien comencé a tener la sorpresa de que cada vez que leía algo se abría en mi mente, y cada vez que intentaba analizarla, digámosle, o entenderla, algo venía a mi corazón y me gozaba cuando estaba en la iglesia y el predicador hablaba de eso. ¡Wow! Yo decía, voy por buen camino porque dijo, yo no sé si a ustedes les pasaron, pero a mí me pasó montones de veces que lo que yo estudiaba, lo leía, y el predicador lo daba y yo decía, voy por buen camino. Sí, así es. Eso fue hermoso para mí porque casi que era como el Espíritu de Dios diciendo, sigue, no te desvíes, porque yo sufría mucho. ¿En qué sentido, Señor? Y todavía, le voy a ser honesto, todavía sufro, y mi clamor a Dios es, Señor, ayúdame a entender la palabra. Y máximo cuando uno se mete a leer o a estudiar o a leer gente, o a estudiar predicadores, que uno dice, Señor, tan en pañalitos estoy yo, tan en pañalitos. Pero es rico cuando uno comienza a dar esos pasos. Esto porque, aunque somos niños espirituales o algunos, no es estudiar, no necesita entender todo para empezar. Así es. Necesita empezar para ir entendiendo. Exactamente. Y es la forma sana de crecimiento. O sea, yo, digamos, no crezco por mis experiencias, aunque son buenas. No crezco por el sufrimiento, aunque es bueno. No crezco por lo que simplemente escuché un hombre, digamos, ese tipo de palabras de psicología. No. Yo en realidad crezco gracias a la palabra de Dios. Y por supuesto que el Espíritu Santo juega un papel importantísimo. Pero como estamos enfocando la palabra de Dios, lo importante es que el Espíritu Santo en mí toma esa palabra y me la aplica. Ahí es donde viene el cambio, la transformación, el crecimiento. O sea, el crecimiento, si lo está dando otra cosa que no sea la palabra, que no os engañéis. No, de hecho, ya vimos y damos por sentado, hermanos queridos, sí. Estudien la Biblia. Así es, correcto. Ahora, ¿por qué también es importante? Porque es que hay muchas cosas, Henry. No podemos dejarlo así tan fácil. Nosotros nacemos gracias, escúchenme, a la incorruptible palabra de Dios que reina y vive para siempre. Es gracias a la palabra, porque si usted me dice, o yo le digo, que es que mira, yo venía con esa inclinación espiritual y por eso estoy en las cosas de Dios, miento. Porque todos nacemos gracias al Evangelio, gracias a la palabra. Y esto lo dice en 1 de Pedro 1.23. Dice así, en 1 de Pedro 1.23, ya te voy a decir, 1 de Pedro, si lo tiene en mano usted, aquí está, 1 de Pedro 1.23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Qué significa eso? Significa exactamente lo que le pasó a Lázaro, pero en un sentido completamente espiritual. Nosotros estábamos muertos, ¿o no? Estábamos muertos. Antes de recibirlo, claro. Como dice Efesios, ¿verdad? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Nos llamó de la muerte. Eso fue lo que pasó. Nos llamó de la muerte. Sí, por el Evangelio. Por el Evangelio, correcto. A través de la obra del Espíritu. Exactamente. ¿Y qué ocurrió? Nos hizo renacer. Y aquí hay otra cosa muy importante en ese texto. Ustedes han visto cuántas personas tuercen las Escrituras, cuántas personas adulteran las Escrituras, cuántas personas, digamos, dicen cosas totalmente herejes acerca de las Escrituras. Y sin embargo, esta palabra permanece incorruptible.
Algo que es importante, bueno, Pedro en su segunda carta dice, estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra, Ajá. por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. Correcto. Que proviene del agua y por el agua subsiste. Y la idea de agua es que es la palabra. Exacto. Porque la misma palabra que la creó, la misma palabra la sostiene. Entonces, hermano querido, usted que está escuchando y va a escuchar, usted nació por el Espíritu y la palabra, y por el Espíritu y la palabra subsiste y debe mantenerse día a día. Esto no es una cuestión nada más de un culto a la semana, esto no es una cuestión de cuando siento, esto es fundamental. Es como cuando usted, el médico le dice, tiene que comer o se muere. Hermano, si usted no se alimenta espiritualmente, Jesús el Señor dijo que sus palabras es el pan de vida, que sus palabras es el pan de vida eterna, y nosotros debemos comer ese pan. No solo de pan, dijo Jesús, refiriéndose al pan natural, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Entonces, nos urge, iglesia que va a escuchar este audio, vuelvan a la palabra de Dios como niños, anhélenlo, griten, lloren. ¿Han escuchado usted a un niño cuando está con hambre? ¿Qué le importa dónde esté? ¿Qué le importa? Vuela galillo en los lugares más inoportunos. Yo una vez estaba en una clínica, ahí un chamaco, viera que galillo, hasta que la señora tuvo que buscar la manera de sacarse el pecho y pegarlo, y ya se calmó. Y la señora toda penada, buscando una mantillita para taparse, no sé qué, pero al niño no le importó la vergüenza de la mamá, no le importó lo importunar. Él gritó y lloró para que le dieran su pecho. Esa es la figura que usa Pedro. Hermano, yo creo que debemos llorar delante de Dios. Señor, dame sabiduría, yo necesito entender la palabra y necesito comerla para crecer y ir abundando en la gracia del Señor. Pero yo creo... Dice Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ahí se está refiriendo precisamente a la palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí es la importancia de la palabra de Dios. Ahí es donde comienzan los primeros pasos de los que estábamos hablando al principio, ¿verdad? Para yo poder darle un motivo a mi vida, necesito la palabra de Dios. Si no, no tengo motivos para vivir. Porque voy a seguir muerto, aunque haya recibido a Cristo, porque el que no lee la palabra después de que recibe a Cristo, sigue viviendo en la vida anterior. Pero hay que tener cuidado en algo, Víctor. Antes de darte hay los que estudian para conocer y crecer en el Señor, y hay los que estudian y se vuelven extremistas y legalistas. También. Yo hago la palabra, pero no es porque yo la hago o la pongo en obra, es porque ella me impulsa. Es una cuestión interesante. Es una cuestión de la naturaleza de la palabra. De la misma palabra. No es la misma naturaleza. Que hay mucha gente que entra a ella con un pensamiento legalista. Entonces, y comienzan a ver desde toda óptica su pensamiento legalista. Y entonces comienzan a estudiar la Biblia para someter a otros a lo que él considera que debe hacer. Pero la palabra, ella nos impulsa. Lo dijo muy bien Víctor, la naturaleza de ella nos va impulsando a ser hacedores, porque cuando la recibimos con la actitud correcta, ella misma nos va transformando de tal manera que cuando nos damos cuenta estamos haciendo aquello que no podíamos hacer. Sí, es que mucha gente ve la obediencia en términos de yo tengo que hacer. No es yo tengo que hacer. Sí, claro, yo lo debo hacer. Sí, no pero puede hacerlo es porque la palabra me impulsa, como dice Pablo, me constriñe a hacer eso, ¿verdad? Que, bueno, aunque ya se me perdió un poquito la idea, yo sí quería hablar un poquito de lo del Salmo 19, porque este poder de la palabra, de cambiar una vida, es que no es simplemente que la hace un poquito mejor, porque eso sí tiene que verse lo importante. Y querida audiencia, que en la próxima entrega
usted sea partícipe con nosotros de que este es ese dunamis, ese poder que tiene la palabra, porque la palabra es poderosa, y esto Amén. lo vamos a hablar en la próxima ocasión, si Dios lo permite. Así es. Así que vamos a cerrar esta tarde con dos o tres cosas. Uno, invitar a la audiencia que va a escuchar esto, que si tiene algún tipo de opinión, pregunta, comentario, aún testimonio que nos pueda nutrir a nosotros mismos, sería importante. Así que cuando se suba esto al Facebook o a YouTube, donde se va a Ambos van subir, para los dos lados. entonces usted nos pueda poner un comentario para nosotros retroalimentarnos también. La otra cosa es que es muy importante, hermano, que al salir de ahí, o nosotros, al salir de aquí, no es el hecho nada más de terminar una grabación, sino más bien partiendo de nosotros. Es la palabra, la fuente de vida en mi corazón. Qué bueno. Ella es la que rige mis pasos, mi vida, mis decisiones, mis acciones son iluminadas por ella. Eso es una pregunta que debemos hacernos por lo menos todos los días. Sí. Yo por lo menos tuve que aprender a hacer eso hace unos tiempos atrás, porque soy muy impulsivo y a ratos uno toma una decisión y después, Señor, ayúdame. Pero ya después te tiene el agua, me estoy puro Pedro. Puro Ureña. Sí. Pero ahí es donde entonces yo he tenido que aprender a sopesar mis decisiones a la luz de lo que la Biblia dice, de la palabra. Y la otra cosa que creo es importante, hermanos, la próxima vez vamos a entrar en lo que quedamos, pero también queremos ir dando pasos para ir cómo estudiar la Biblia. Queremos dar algunos consejos, tips, no son cosas absolutas, sino cosas que nos han servido y que de alguna manera pueden ayudar a la audiencia para que se animen a escudriñar la Escritura, que esto sirva como un pequeño discipulado para que ustedes juntamente con nosotros vayan estudiando la Escritura. Después de dar esos pasos, vamos a ir estudiando poco a poco tal vez el libro de Hebreos, poco a poco para ir poniendo en práctica algunas cosas. Esa es más o menos la ruta que queremos agarrar, si Dios lo permite, y si no, pues está bien. Hermano Víctor, oramos. Ureña, sí, oremos. Padre, gracias por esta linda oportunidad para todos nosotros, me refiero a los que escuchan y a los que hablamos, de escuchar de tu consejo. Sabemos, mi Señor Jesús, que no somos perfectos. Sí. Y eso nos está haciendo ser diferentes también, Señor, porque nos está encaminando por un buen lugar. El escuchar y el hablar de la palabra de Dios y ser hacedor de ellas tiene un gran significado, Señor, pero el significado que estábamos buscando hoy es ¿para qué es la Biblia? ¿Para qué es esta palabra? Y por eso te agradecemos, Señor. Te pido por cada hermano, hermana que escucha este programa, para que sea lleno también del Espíritu Santo, igual que nosotros, y podamos encaminarnos de acuerdo a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.